Gracias. Bueno, buenos días. Me llamo Cristóbal Matarán, soy profesor en la Universidad Europea de Economía y Finanzas y mi ponencia versa sobre la figura de Joaquín Rey Albiol. Joaquín Rey Albiol, Joaquín Rey Albiol es un personaje un tanto desconocido para la literatura académica española y desgraciadamente Joaquín Rey Albiol nació en 1922 en Valencia. Su padre fue diputado durante la Segunda República por un partido regionalista valenciano de corte liberal, más o menos. Su vida se desarrolló más o menos con cierta tranquilidad, hasta la Guerra Civil, evidentemente. Pero el principal motivo por el que he querido rescatarlo es porque Joaquín Rey Albiol escribió la primera tesis doctoral sobre Ludwig von Mises en español. Es más, si hoy estamos aquí sentados es gracias a Joaquín Rey. Porque si Joaquín Rey no hubiera traducido La acción humana en el año 60, no estaríamos aquí. O sea que en ese sentido yo creo que se merece nuestro homenaje. Por cierto, este año 2017 hace 30 años de su fallecimiento, o sea que la efeméride es perfecta. Bueno, entrando en materia. Joaquín Rey Albiol recibió muy brevemente la influencia de dos grandes personas presencialmente. Una fue su padre, del que ya hemos hablado, que era diputado, y el segundo fue Ignacio de Villalonga. Ignacio de Villalonga, que lo conocerán, supongo, fue un banquero, era también valenciano. Se le conoce, tiene una semblanza, Jesús Huerta de Soto escribió, un banquero liberal, trabajó durante el gobierno franquista, también después, en fin. Pero sobre todo, la grandísima influencia de Joaquín Rey Albiol llegó leyendo La acción humana de Mises. Tuvo la tremenda suerte de leer la primera edición. Pensemos un momento que cuando La acción humana se publica en el año 49, muy poquitas personas en España hablaban inglés, más o menos un poquito más de lo que hablan ahora con la LOCSE, pero no muchas más, más o menos, ¿vale? Bueno, hasta ese momento en español había dos obras publicadas sobre la escuela austríaca, Teoría del dinero y del crédito de Mises, que la publicó Aguilar y era una traducción que luego se revisó, porque no era muy allá, y un libro de Hayek que se titula Teoría monetaria y ciclo económico. Por cierto, es el único libro de Hayek que lo escribió en alemán. Lo publicó justo cuando se fue a vivir a Londres. El libro tampoco dice mucho, o sea que si no nos lo leemos tampoco pasa nada, Vale. De hecho, no sé si han tenido la ocasión de leerse La acción humana. Hay un prólogo donde vienen dos citas de Ludwig von Mises hacia Joaquín Rey Albiol. Es una cita en la que le agradece su traducción porque cuando en el año 60 se publica la primera edición en castellano, solo se había traducido al italiano y al castellano, simplemente, ¿vale? Bueno, hay una cita por ahí donde le da las gracias. Es más, la devoción de Joaquín Rey hacia Mises fue tal que la propia viuda de Mises, que tiene una autobiografía que se titula My Years with Ludwig von Mises, lo cita. Llega a decir que es muy curioso cómo dentro de los países más subyugados, donde la libertad individual está más subyugada, es donde tenía sus más fervientes admiradores. Cosa que yo creo que es cierta, pues me parece que este año hemos batido el récord de venezolanos presentando, por ejemplo, por desgracia. En fin. Pero yo quisiera rescatarles una obra. Vale. Quisiera rescatarles una obra que es su tesis doctoral, que fue leída en el año 57. El título de la obra fue Los modernos problemas sociales a la luz del ideario económico de Ludwig von Mises. Y me gustaría mucho hablar del momento. Vamos a ver, la tesis se defiende en el año 57. En el año 57, en España, había una dictadura y había censura. ¿Cómo podemos eludir la censura, la dictadura, el censor, etcétera, etcétera? Bueno, esto es un ejercicio de empresarialidad que enlaza mucho con la escuela austríaca. Tengo que decir que para leer la tesis
ha sido poco menos que encontrar los rollos del Mar Muerto. O sea, hay que irse a un depósito de la Complutense, de rellenar una instancia, te la buscan y a la semana, si la encuentra, habla mucho eso de Estado, burocracia y administrativo, te la prestan y no te la dejan sacar de la biblioteca, ¿vale? Bueno, me gustaría empezar con el primer párrafo de la tesis. La presente tesis doctoral se originó del modo siguiente. Hace algunos años, por casualidad, llegó a mis manos una obra recién publicada de Ludwig von Mises, Human Action, que me impresionó de sobremanera, despertando remembranzas e inquietudes sentidas cuando, al estudiar el primer año de carrera, las sabias exposiciones escuchadas me hicieron ver la originalidad y perfección lógica de la economía, así como las enormes potencialidades que, para el bienestar de los hombres, encerraba la más joven de todas las ciencias que integran el saber humano. A ver, decir que Joaquín Reich fue el primer discípulo de Mises en español no es raro. Es que, literalmente, era el único que se había leído La acción humana en los años 60. Bueno, su hermano Luis aquí presente, también. Pero ya está, no más. Nada. La tesis, como he dicho, tiene bastante miga, porque como decimos en España vivíamos bajo una dictadura. Entonces es muy curioso cómo te van a aprobar una tesis hablando de liberalismo. A ver, vamos a ver, para empezar, tiene algunas curiosidades muy grandes. Primero, la palabra liberalismo no aparece en toda la obra, literalmente. Utiliza el vocablo francés laissez-faire. Por ejemplo, la palabra democracia no aparece hasta el último capítulo, y es el capítulo de la Unión Soviética. ¿Vale? Por ejemplo, nunca se habla de libertad política, siempre se habla de libertad económica. De hecho, bueno, hay que pensar que todavía no se había llegado a los desarrollos anarquistas de Rothbard, y lo que se entiende por laissez-faire sería un Estado minarquista o liberal clásico, ¿vale? No sería el fin del Estado, ¿vale? Pero bueno, es muy curioso porque además, si uno va a hablar de la obra de Ludwig von Mises, obviamente tiene que hablar del socialismo. Mises había publicado en el año 22 El socialismo, un análisis económico y sociológico, el mejor libro de pensamiento económico del siglo XX, creo yo. Y lo tremendo de esto, claro, es que si tú vas a hablar del socialismo, tienes que citar a Karl Marx o a Karl Kautsky. Pero eso en la España franquista estaba prohibido. Entonces es muy gracioso porque en la tesis se puso un recuadro negro encima de las citas de Marx. Entonces uno va leyendo la explicación y puede leer la refutación de las tesis de Marx, pero no puede leer la cita original de Marx. Cosa que, en fin, es un poco complicado de seguir. Hombre, yo no descarto que al paso que vamos se pegue la vuelta y lo que se tape sea la refutación de Marx, ¿vale? Pero bueno, tiempo al tiempo. He sacado Cuando uno abre la tesis es muy curioso porque está además la nota del censor. Se suprimiera lo indicado en las páginas 13, 34, 36, íntegramente la hoja 56, etcétera, etcétera. Hoy en día ya se puede consultar entera, evidentemente, pero se ha mantenido un asterisco delante de los párrafos en los que no se podían publicar. La tesis se podía consultar en la universidad íntegra. No la podía sacar y no se podía publicar con esos párrafos, que es una de estas cosas de la censura franquista, que es que a uno no le cabe en la cabeza. O sea, puedes ir y leerlo ahí, pero no lo puedes sacar. Un poco raro, ¿no? Como poco. Vale. Bueno, la conclusión de la tesis era aplicarla a la España del momento, ¿vale? Repito que era del año 57. A ver, para los de la LOGSE. En el año 59 se produce lo que se llama desembarco del Opus. Franco nombra por primera vez 4 ministros del Opus, entre ellos a López Rodó, que era más o menos liberal, más o menos, ¿vale? Se llevan a cabo los planes de estabilización y España sale de la autarquía franquista. España vivía totalmente aislada, ¿vale? Del concepto del comercio internacional desde que acabó la guerra, sobre todo por su apoyo a las potencias del eje hasta el año 43. La consecuencia, bueno, pues es obvia, España vivió sola. Hasta el año 59, que ya firma, bueno, las bases, Rota, viene de esa época, ¿vale? Lo que Joaquín Reich intenta aplicar a esa teoría, en esta tesis, básicamente es una oda a la apertura comercial de España. Y además el momento fue estupendo, porque 2 años después parece que le hicieron caso. Para bien de España. Por cierto, dentro de la historia económica de España,
los años 60 hasta finales del siglo XX fueron los más fructíferos, por cierto, ¿vale? Hasta la crisis del 73. Pero bueno. Y ahora me gustaría terminar con las influencias que realizó Reich Albiol. Y para eso, obviamente, bueno, tenemos que hablar del seminario en casa de don Luis. A ese seminario comenzó a asistir muy joven don Joaquín Reich, su hijo. Por cierto, de ese seminario viene la expresión, no sé si la han oído, los liberales españoles caben en un taxi, pues se acuñó ahí, ¿vale? Por cierto, a ese seminario empezó a acudir Huerta de Soto con 16 años, ¿vale? Vale, en los años 80 luego el seminario se trasladó a la Universidad Complutense, que era donde estaba Jesús trabajando, por cierto. Y me gustaría terminar con alguna anécdota. Por ejemplo, Joaquín Reich estuvo en la fundación de la Francisco Marroquín en el año 71, en la medida de sus posibilidades. Por cierto, ¿saben quién fue el primer doctor honoris causa de la Universidad Francisco Marroquín en el 75? Don Joaquín Reich, evidentemente. Gracias a este seminario, de hecho, se consiguió organizar una reunión de la Montpellerín en Salamanca, que sirvió como marco como homenaje a los escolásticos del siglo XVI. Por cierto, ahora en el café le preguntan a don Luis por cuando Hayek se perdió del hotel a la universidad, ¿vale? Y no había teléfonos móviles ni nada de eso, ¿vale? Tardó un par de horas en llegar. O a Pedro Esbar, que también estaba por allí, ¿vale? Lo que quiero decir con eso, volviendo un poco al tema del principio, es que la erudición de Joaquín Reich es difícilmente alcanzable. Tengan en cuenta que cuando comenzó a traducir las obras de Mises, de Hayek, España vivía bajo una dictadura, fue bajo el patrocinio de la Fundación de